El examen ortopédico es una herramienta que le permite al médico veterinario identificar los problemas relacionados con enfermedades musculoesqueléticas. En el examen ortopédico, en la parte de estática, observaremos la postura del paciente, condición corporal, posición y simetría de los miembros, así como la simetría y existencia de alguna masa extraña. Como podemos observar, esta es una paciente de 10 años de raza pomerania, con una condición corporal de 3 de 5. Observamos que no tiene masas o anormalidades en articulaciones, o en el hueso como tal. Esta palpación tiene que ser bilateral. De igual manera, observar la posición de la columna vertebral, ya que podemos ver anomalías en esta como cifosis y lordosis. Estas alteraciones son curvas de la columna que se van alterando por la edad, traumas o posturas. En esta parte del examen ortopédico se evalúan también los aplomos, que deben de ir conforme a la raza. En este caso, de acuerdo a la Federación Cinológica Internacional, la raza pomerania o Spitz debe tener los aplomos rectos y paralelos entre sí. También en esta parte de la evaluación se tiene que evaluar la presencia de temblores, que nos podrían indicar calambres o zonas de tensión, y también la evaluación del tono muscular, ayudándonos a identificar zonas de atrofia muscular. El examen en dinámica consiste en observar al paciente en locomoción, principalmente en caminata, trote y carrera. También se puede observar con el movimiento en círculos, si es posible subiendo y bajando escaleras. Se debe realizar en un espacio abierto, en una superficie plana y antiderrapante. El desplazamiento se va a observar en 4 ángulos: craneal, caudal, lateral izquierdo y derecho. Se va a evaluar la capacidad del paciente para desplazarse. También se distribuye su peso de manera uniforme sobre los 4 tiempos. Los 4 problemas principales que se pueden observar son claudicación, presencia de arrastre de uñas, debilidad generalizada y movimientos incorrectos. En la claudicación hay 4 grados. En el 1 va a apoyar en estática y se va a observar en trote o marcha. El 2 apoya en estática y va a haber una claudicación intermitente en caminata. El 3 apoya al miembro para equilibrarse en estática y en dinámica. Y el 4 no apoya al miembro ni en estática ni en dinámica. Y los movimientos incorrectos: cuando la lesión se presenta en miembros pélvicos, el centro de equilibrio lo va a recorrer a miembros torácicos, posicionando la cabeza por arriba de la línea dorsal. Cuando la lesión es en miembros torácicos, el equilibrio se recorre a miembros pélvicos, posicionando la cabeza por debajo de la línea dorsal. En este caso, en esta perrita, al trote se ve que da unos pasos y después da como saltos de conejo. Durante el examen ortopédico en palpación se debe de checar la masa muscular. Esto es gracias a la ayuda de una cinta métrica, donde se tomará la medida de cada uno de los músculos bilateralmente de ambos miembros, tanto pélvicos como torácicos. Dentro de los músculos que vamos a encontrar en el miembro torácico se van a evaluar el trapecio, brachiocefálico, homotransverso, dorsal ancho, pectoral superficial, pectoral profundo, romboides, serrato ventral, supraespinoso, infraespinoso, deltoides, redondo menor, subescapular, coracorbaquial, redondo mayor, braquial, bíceps braquial, tríceps braquial, anconio, tensor de la fase antebranquial, brachiorradial, supinador, pronador redondo, pronador cuadrado, extensor carporradial, extensor digital común, digital lateral, carpo cubital, largo del dedo 1, extensor del dedo 1 y 2, flexor carporradial, digital superficial, carpo cubital, digital profundo. Dentro de los músculos que vamos a revisar en el miembro pélvico van a estar el psoas menor, iliopsoas, cuadrado lumbar, externos de la cadera como el glúteo superficial, glúteo medio, piriforme, glúteo profundo, tensor de la fascia lata, bíceps femoral, separador caudal de la pierna, semitendinoso, semimembranoso, el sartorio, gracilis, pectíneo y abductores, abductor menor, gemelos, obturador externo, cuadrado femoral, articular de la cadera, cuádriceps femoral, popliteo,
tibial craneal, extensor digital largo, peroneo largo, extensor largo del dedo 1, extensor digital lateral, peroneo corto, gastrocnimio, flexor digital superficial, flexor digital profundo, tibial caudal. Y también estarán los interóseos, lumbricales, extensor digital corto, cuadrado plantar y separador del dedo quinto. Para la evaluación del rango de movimiento de miembros torácicos y pelvianos en perros y gatos se debe de utilizar un goniómetro. Este se debe de colocar en la articulación que se va a evaluar haciendo movimientos de extensión y flexión para ver cuál es el grado de extensión o cuál es el grado de flexión al que puede llegar cada uno de los miembros. Se debe de hacer en ambos miembros, tanto torácicos como pelvianos, y se debe de hacer en cada una de las articulaciones. Durante el examen ortopédico a la palpación se debe hacer la evaluación del aumento de volumen de las articulaciones. Este examen se realiza midiendo las articulaciones de distal a proximal con una cinta métrica. Durante el examen a la manipulación se puede apreciar niveles articulares como crepitaciones, crujidos, chasquidos, todo esto frecuente en artritis crónica degenerativa, entre otros. En el caso de la rodilla se manipula en todo su rango de movimiento. Para su evaluación se emplean diferentes técnicas como el movimiento de cajón. Con una mano se toma la rodilla manteniendo firmemente la porción distal del fémur, lo cual se logra colocando el dedo índice sobre la patela y el pulgar por la parte de atrás de la fabela. Se coloca el dedo índice de la otra mano sobre la cresta tibial y el pulgar en la parte posterior de la cabeza fabular. Después hace un desplazamiento de la tibia hacia craneal y hacia caudal. Normalmente no hay desplazamiento, sin embargo, si está presente indica una ruptura del ligamento craneal cruzado. En el caso de la prueba de Ortolani se emplea para la displasia de cadera, donde el paciente se debe encontrar en decúbito lateral. Se presiona hacia la columna la diáfisis femoral con el fémur horizontal a la mesa y formando un ángulo de 90 grados con la columna. Si hay laxitud, la presión ejercida provoca una subluxación de la cabeza femoral y en ese momento se ejerce un movimiento de abducción de la extremidad. Si hay laxitud, la cabeza se vuelve al acetábulo con un clic característico. La técnica de Campbell se debe realizar la flexión del codo y carpo a 90 grados. Después, por abducción y aducción del metacarpo, se rotan lateral y medialmente el radio y la ulna manteniendo fijo el húmero. En la evaluación del radio se debe palpar la estructura ósea de manera bilateral. En el húmero se debe evaluar la continuidad ósea y la masa muscular, tanto bíceps y tríceps. Y en la escápula se debe palpar la masa muscular de la zona escapular, que son el cleidocervical, trapecio, deltoides y homotransverso, y el borde dorsal de la escápula y acromion. Se debe flexionar y extender la articulación escapulohumeral. El dolor es una sensación molesta y aflictiva en una parte del cuerpo. Es percibido por el paciente, es subjetivo y genera una respuesta de alarma y protección por parte del organismo y es producto de los estímulos nociceptivos sobre los receptores especializados denominados nociceptores que se comunican con el sistema nervioso central a través de la vía nociceptiva. La clasificación del dolor según su localización y extensión. En la localización se divide en dos tipologías o clases. La primera, el dolor somático, que a su vez se divide en dolor superficial y profundo. La segunda, el dolor visceral. El dolor somático superficial se manifiesta como una respuesta a la estimulación de nociceptores ubicados en la piel y mucosas externas. Los estímulos principales para su desencadenamiento son el calor o fríos intensos, la tensión mecánica y diversas sustancias químicas. El dolor somático profundo se origina en nociceptores ubicados en los músculos, las aponeurosis, las articulaciones y el periósteo. Los principales estímulos son los mismos del dolor superficial, pero adicionalmente es importante el fenómeno de isquemia, sobre todo a nivel muscular. El dolor visceral de localización más profunda es aquel que se origina en nociceptores viscerales por distensión, tracción, compresión, infiltración o isquemia. Otra causa puede ser la irritación de quimiorreceptores por sustancias químicas. El dolor por extensión hace referencia a qué tanto se extiende el dolor, ya sea proximal o distal, craneal o caudal, de acuerdo al tipo de lesión que se presenta en el examen ortopédico. Evaluación de piel y uñas. Es importante evaluar la piel para identificar si tiene alguna lesión, como por ejemplo una fractura expuesta o a lo mejor una dermatitis o pioderma. Para las uñas se debe de ver sus características de las uñas
Y también se debe ver el desgaste, comparándolas con las del miembro contralateral y el posterior del mismo lado, separando los dedos del paciente y examinar la integridad del espacio interdigital y los cojinetes. Evaluación de falanges. En las falanges se debe inspeccionar de distal a proximal, cada articulación interfalángica y metacarpofalángica. Es importante aislar cada uno de sus movimientos y valorarlos tanto en flexión como en extensión. Se debe efectuar una tensión lateral y medial en cada una de estas articulaciones para determinar la integridad de los ligamentos colaterales y el rango de movimiento que tiene cada uno de estos. Es necesario que durante la manipulación se perciba de manera permanente la expresión facial del paciente y ver su respuesta a la manipulación para identificar si tiene dolor. Presencia de masas. Es importante evaluar que nuestros pacientes no tengan masas, ya que podrá ser esto una neoplasia benigna, como por ejemplo osteocondroma, o una neoplasia maligna, como por ejemplo osteosarcoma. Para descartar esto, habría que hacer pruebas oncológicas. Por último, se debe de evaluar la simetría de los cuerpos. Aquí se va a tomar en cuenta la cabeza, el tórax, las vértebras, los miembros torácicos y los miembros pélvicos. De cada uno de estos se debe de evaluar las estructuras óseas y la musculatura para ver si es concordante con cada uno del lado izquierdo como del lado derecho. También se debe de evaluar si no hay ninguna malformación o alguna deformación ósea o muscular.